sola. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Ahora todos los jóvenes están en las primeras filas. Algunos de ustedes tengo el placer de conocerlos, a otros no. Que sean ustedes todos muy bienvenidos. Esta Semana del Emprendedor realmente año con año se fortalece y se diversifica porque los que vienen a acompañarnos vienen de una gran arcoíris muy amplio de las diferentes experiencias en este proceso. Desde emprendedores que ya se consideran exitosos, como Daniel, que nos acompaña aquí al frente. Daniel creó una plataforma para reservaciones en el sector turismo, que al principio nadie lo pelaba y que ahora andan detrás de él para financiarlo y que es una gran historia de éxito. Hasta donde puedo ver también muchos jóvenes, probablemente estudiantes, que lo interesante de su participación aquí no es que ya tengan un negocio funcionando, sino que vienen a exponer su aprendizaje a lo que es un cambio de modelo de cómo ver hacia el futuro, un cambio de modelo de cómo diseñar nuestras propias vidas frente a la aceleración del cambio tecnológico y la innovación. No es igual haber pensado construir un futuro cuando ustedes, como un servidor, cursaron sus estudios entre 1965 y 1978 con un modelo de vida totalmente distinto en lo profesional y en la interacción personal, que diseñar un proyecto de vida en esta etapa tan revolucionada de las tecnologías, de la innovación, del acceso a redes sociales, donde los paradigmas cambian de fondo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en toda la constante de repensarnos nosotros mismos hacia adelante, hay cosas que no cambian. Y lo que no cambian son los valores en lo que creemos, los principios, nuestros compromisos con los demás, nuestra visión del bien público y del bien social y al mismo tiempo la coexistencia que le tenemos que dar a esa visión con nuestros proyectos de vida personal. Creo que independientemente del cambio tecnológico, lo que en el fondo guía esos principios es fundamentalmente la constante a través de todas las generaciones. El mundo inventa, el mundo se revoluciona, pero lo que realmente no cambia es esa verticalidad con la que tenemos que distinguirnos como personas y comprometernos con los demás. Y en ese sentido, Daniel intervino el día de la inauguración y dijo algo bien bonito cuando intervino, dijo: si la motivación dentro de sus planes se centra solamente en el dinero, lo más seguro es que no lleguen a ninguna parte. Realmente la pasión tiene que ser motivada por una idea en la cual ustedes pretendan solucionar un problema, pretendan resolver en una cadena de decisiones una necesidad social, una necesidad de mercado, y seguramente al hacerlo ustedes van a encontrar un rendimiento, un beneficio personal, pero que parte de esa pasión y esa motivación por encontrar una solución a un problema social, a un problema de mercado, con la cual ustedes pueden hacer su aportación. La conferencia del año pasado, y algunos de ustedes me hicieron favor de acompañarme, veo aquí también la presencia del equipo de delegados de la Secretaría de Economía en algunos estados, de secretarios de Desarrollo Económico, de miembros de organismos empresariales. Este mosaico que se conforma en la Semana del Emprendedor es muy importante, porque no solo nos ayuda a los servidores públicos a abrir el oído y escuchar justamente la necesidad que tiene la gente que quiere emprender, que quiere ver un medio ambiente facilitado para su emprendimiento, para que lo escuchemos los servidores públicos, pero también quienes representan al sector privado a través de organismos empresariales, para que las mismas esquemas de cómo se refleja el interés de ustedes como agentes privados sea capturado por los organismos que lo representan y que fundamentalmente representan al sector comercio, al sector industria, al sector servicios. Les decía que la última vez que estuve con ustedes planteábamos fundamentalmente
Un esquema que partía de entender cómo México se posicionaba en el tiempo en el centro de una plataforma de transformación de valor, de cómo habíamos transformado nuestra capacidad de poder ser competitivos globalmente en un mundo que se integra de una manera sólida y definitiva. Planteábamos que a través de la historia del libre comercio en México nos conectamos con básicamente 4 regiones del mundo en puntos cardinales, con tratados de libre comercio que nos conectaban al norte. En ese momento estábamos ya probando el que nos conecta a Alianza Pacífico en América Latina y anunciábamos algo que ya empezó este año, que es la modernización del acuerdo con Europa. Una modernización que ya inició y que es fundamental porque tenía 15 años de antigüedad ese tratado, y algo fundamental que pasó entre la última vez que platicamos, que es la firma y el procesamiento del nuevo Tratado del Pacífico que integra a 12 naciones que representan el 40% del producto global y que sería el paradigma de la nueva plataforma comercial. ¿Por qué esta integración es tan importante? Porque nos enseñó en más de 20 años a competir, a creernos que somos capaces los mexicanos de estar en un mundo integrado y poder ser de los mejores en producción de autopartes, en producción automotriz, en producción agroalimentaria, y la realidad nos ha dado la razón. En los últimos aproximadamente 3 años y medio, hemos tenido anuncios de 10 nuevas plantas automotrices en México. Por primera vez llegaron plantas de lo que le llamamos el estándar más alto de la industria, con la instalación de Audi que la inauguramos el viernes pasado, produciendo desde México la Q5 para todos los mercados del mundo. Una planta que es un ejemplo de lo que hoy vamos a hablar, que es cuál es el reto de la revolución industrial 4.0, que a veces también la distinguimos como la economía digital. Es justamente en ese proceso de transformación donde podemos decir que hemos demostrado con la capacidad y el talento empresarial de que no solo competimos aquí, sino competimos con presencia empresarial en muchos países del mundo. Productores de autopartes mexicanos están dispersos entre Europa del Este, América Latina, Asia, Norteamérica, productores de equipamiento médico, aeroespacial, agroalimentario. El empresario mexicano ya está en el mundo y está compitiendo con mucha capacidad y eficiencia. Déjenme comentarles, para podernos basar en un esquema histórico de entender dónde estamos desde el punto de vista de cambio tecnológico en la industria. La primera lámina que el equipo preparó para ustedes, espero que se pueda ver, a veces no son las letras lo suficientemente grandes, pero lo que nos trata de ubicar es la historia de la transformación del mundo dentro de lo que es el cambio de la industria. Recordarán ustedes que a fines del siglo XVIII, Inglaterra inicia un proceso de cambio. Se inventa la máquina de vapor y es el primer país que realmente despega transformando el transporte y transformando en los procesos de producción. Lo interesante es que el siguiente proceso de cambio, que se le conoce como la segunda revolución industrial, donde ya estamos básicamente a fines del siglo XIX, empezamos a ver primero la invención de la electricidad, la invención del automóvil y cómo a partir de ahí naciones como Estados Unidos y Alemania empiezan sin duda a figurar en el mapa global de capacidades productivas. Pero si ustedes se dan cuenta, hubo un siglo de diferencia entre el despegue de esas dos naciones en relación a los ingleses. El punto que quiero hacer es que cuando analizamos el siguiente cambio, la automatización en los procesos de producción de la manufactura, que prácticamente nos lleva a la tercera revolución industrial, donde entran ya básicamente un país asiático como Japón, vemos que en ese cambio los tigres asiáticos como Corea, como Singapur, como Hong Kong, como Taiwán, prácticamente les toma la mitad de tiempo para hacer el catch-up o el acompañamiento en el proceso de desarrollo. El primer punto que vamos a analizar es la tecnología siempre es un reto para poder imitar los procesos de transformación, pero al mismo tiempo es un instrumento
que puede funcionar a nuestro favor si sabemos emplearla de una manera hábil. Y es ahí donde, cuando analizamos lo que está pasando hoy en los sistemas productivos del mundo, podemos ver cómo justamente la incorporación del Internet de las cosas, la tecnología de la información, las TICs, al interactuar con la manufactura, dan un salto cuántico en las capacidades productivas. Y es justamente donde nos encontramos. No solo tenemos una conectividad donde la manufactura tiene sus procesos de diseño y avance, que se habla hoy entre la realidad física de producir cosas y la realidad virtual del diseño y control de calidad, donde automáticamente estamos viendo ajustes que tienen un impacto increíble en la productividad. En ese sentido, si analizan ustedes la siguiente lámina, es muy significativo. La electricidad que nos la trajo la segunda revolución industrial, le tomó 100 años avanzar a ser utilizada por la población del mundo. Hoy todavía hay un 17% de la población mundial que no está disfrutando los beneficios de la electricidad. Y cuando ustedes ven qué ha pasado con el Internet, solo en 15 años pasamos de una cobertura que no representaba ni siquiera el 15% a cubrir casi la mitad de la población global. Y si eso lo llevan a la conectividad de telefonía, a la cobertura de redes, hoy el 95% de la población del mundo tiene un método de conectividad vía vehículos móviles, como un teléfono inteligente o como un aparato. Lo que nos está diciendo esto es que lo exponencial de la innovación lleva a que ese rezago entre naciones, desde el punto de vista de acceso a esta tecnología, se disminuye. No quiere decir que no tengamos grandes diferencias en los niveles de pobreza o de distribución del ingreso, pero lo que quiere decir es que los instrumentos están a nuestra disposición para poder realmente organizarnos y aprovecharlos y atacar justamente nuestras deficiencias, nuestros rezagos y la manera como podemos resolver las cosas. Y esto no solo es en el mundo industrial, en el mundo de los negocios o de las soluciones de mercado. Eso también es de la manera como enfrentamos nuestras propias carencias. Les doy un ejemplo, la telemedicina. Hoy en día es posible dar un servicio a comunidades rurales a través de un técnico médico en una comunidad que esté conectado vía internet con video a un hospital metropolitano como en la ciudad de Monterrey, y bajo la dirección de un grupo poder analizar los elementos clínicos de ese paciente y decidir si es necesario transportarlo o se puede atender en su comunidad con apoyo y supervisión de un hospital central. Ese tipo de soluciones que podemos ver cómo nos mejoran las capacidades de resolver nuestros problemas y nuestros dilemas es fundamental. Si analizamos cómo esta transformación, y ahí es la siguiente gráfica, nos cambia básicamente los modelos de negocio. Y aquí ustedes, pues no les tengo que decir, todos ustedes están altamente tecnologizados y realmente dentro de estos nuevos modelos. El tema, por ejemplo, de la producción de contenidos. Hoy en día, muchos de ustedes, incluyéndome a mí que no soy tan altamente tecnológico, raras veces vemos televisión abierta, porque los contenidos, por ejemplo, en páginas sociales, donde tenemos miles de millones de usuarios, prácticamente muchos son producidos por nosotros mismos. Muchos son elementos que somos demandantes y oferentes al mismo tiempo de información. Y eso cambia el modelo desde el punto de vista de la televisión pública y cambia las referencias, inclusive desde el punto de vista crítico, de cómo absorbemos información y cómo nos asociamos al cambio de ideas y a la mentalidad de una sociedad. Lo mismo pasa con modelos de economía compartida, que ustedes han sido partícipes y usuarios de los mismos. El caso de Uber, ustedes lo saben, es increíble la cantidad de usuarios que tiene el sistema a nivel global sin tener un solo taxi. Es increíble la capacidad de emprendedurismo que se genera a través de alguien en tiempo parcial
poder compartir un servicio los fines de semana y mejorar su nivel de ingreso. Y ahí el reto fundamental es entender el cambio y es entender la confrontación de los sistemas que hemos construido en el siglo XX, del corporativismo tradicional, donde los sindicatos, las organizaciones tratan de defender derechos que realmente, en lugar de rigidizar el cambio, debemos de facilitarlo. Lo que a veces observamos en México o en Nueva York, donde los sindicatos de taxistas se enfrentan a estos nuevos modelos de negocio, la autoridad tiene la responsabilidad no de restringir la evolución del mercado, sino de cómo facilitarla, cómo emparejar el terreno de juego y cómo realmente fortalecerle en ese sentido. Los ejemplos son múltiples. Airbnb, viajando, tu casa se convierte en un cuarto adicional para poder generar rentas en este mercado. Y de repente tienes 60 millones de oferentes a nivel mundial para los destinos a los que viajes como cliente, o tú puedes ser parte de la oferta. Creo que en este sentido tenemos retos fundamentales. Y aquí sí compartirles claramente, y creo que mis amigos que me ayudaron aquí con las gráficas, tenemos que irnos a las gráficas de la respuesta de política pública, porque el reto para la política pública en la transformación, en cómo estamos viviendo el cambio, es fundamental. Si ustedes analizan la dinámica de una planta automotriz en el tiempo, estamos en la política pública, creo que esa no es la gráfica que queremos, justamente ahí. El reto que tenemos hacia adelante en la evolución de las tecnologías lo estamos observando en el debate mundial y ustedes no son ausentes de ese debate. Hoy tenemos elecciones en el país vecino en América del Norte, que el debate se ha recrudecido entre los candidatos tratando de culpar a la apertura, a la globalización y a la integración de economías como el causante del desplazamiento de mano de obra en los mercados. La realidad es que en Estados Unidos, de 1994 aproximadamente el año 2015, el valor de la manufactura se ha duplicado, no se ha reducido. Lo que cambia es que la robotización, la tecnología, la mecanización con la evolución tecnológica reduce la cantidad de empleo por capital invertido. Y eso lamentablemente genera cambios en la estructura de contratación, pero por otro lado se generan empleos en las nuevas plataformas de información, en las nuevas soluciones tecnológicas, en diseño, en calidad, en generación de valor dentro de las líneas. El problema es que si no somos responsables en el discurso, parecería que es la globalización la culpable de estas tendencias de cambio y parecería que nos daríamos un balazo en el pie tratando de frenar estos procesos de transformación. El reto que se tiene en el diseño de soluciones es cómo capitalizamos esos procesos. México tiene una gran ventaja en este proceso de transformación, porque si bien cuando ustedes analizan la planta de Nissan de Aguascalientes, que a partir de este año producirá 1 millón de vehículos al año, y ven una fotografía de esa planta hace 10 años, tenían mínimo 10 trabajadores más por cada maquinaria establecida en los sistemas de hace 10 años. Pero lo que nos beneficia a México es que las decisiones de localización de producción automotriz en el neto nos están generando más empleo que el empleo que se desplaza por la innovación justamente en el sector. Pero esa tendencia positiva no va a ser en forma definitiva y para siempre. Lo que tenemos que pensar en este proceso es cómo rediseñamos las políticas públicas hacia adelante. Y el primer gran reto que tenemos en estas políticas públicas, sin duda, es el reto de la educación. ¿Cómo transformamos un sistema educativo para poder invertir en habilidades que nos preparen en el proceso de crear valor a través de prepararnos en el diseño, en la innovación, en las nuevas tecnologías y poder hacer una transición de cómo estamos preparando el capital humano hoy en México? Y eso parte y está directamente asociado con una reforma educativa que, si bien
podremos analizar sus ajustes territoriales, es inexorable que la tenemos que empujar y sacar adelante. El México de hoy en día es un México con diferencias profundas. Si ustedes, algunos nos visitan de estados del norte, de estados del centro, la calidad de la educación pública, muchos de aquí somos producto de la educación pública desde la primaria, es diferencialmente en calidad muy distinta a la que tenemos en estados del sur-sureste. Y no es posible que tengamos un sistema educativo que le dé alternativas de calidad distintas a los mexicanos. Creo que todos los mexicanos, independientemente donde nos toque nacer, tenemos derecho al acceso de una educación de calidad que nos prepare justamente para esa dimensión del cambio. El primer reto es la transformación de la educación y justamente la preparación para los requerimientos de un mundo que nos está cambiando de una manera acelerada. El segundo reto es seguir impulsando nuestros esfuerzos para cambiar lo que es una cultura del privilegio a realmente premiar una cultura del esfuerzo. Y la mejor manera de hacerlo es fomentando que en este país sea la libertad de competencia y no la formación de poderes monopólicos la que concentre rentas y utilidades en los mercados. En los últimos 20 años, al no tener el marco legal necesario para la regulación de competencia económica, permitimos la concentración de mercados de una manera tal que los mexicanos tenían que pagar, emprendedores, empresarios, ciudadanos, 35–40% más por insumos fundamentales en relación a otras sociedades del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay concentración de mercado? El jugador dominante encarece los precios de los insumos y no permite la innovación y la socialización de las tendencias tecnológicas. Es necesario tener un marco legal antimonopolio que nos ayude a que sea aquel que tenga las mejores ideas, que pueda tener acceso a esos insumos estratégicos para poder aportar sus soluciones. Cuando aparece, por ejemplo, por primera vez una plataforma trascendente en los teléfonos inteligentes, como fue la revolución que hace el iPhone en su primera aparición, inmediatamente después aparecieron 150,000 alternativas de plataformas para solución de múltiples problemas en los mercados. Eso es gracias a que se abarata el esquema de poder competir, de poder desarrollar nuestras ideas y de poder participar en un mercado eficiente que nos permita tener éxito socializando nuestra creatividad y de la manera que lo hacemos. Yo creo que los retos son muchos. Yo creo que estamos ya en la transformación tecnológica de la cuarta revolución industrial. Ya esta planta que inauguramos el viernes en Puebla es una planta que está conectada directamente a los sistemas centrales de planeación de calidad, donde el monitoreo ya dista mucho de la observación mecánica, sino está totalmente sincronizado con los procesos virtuales de procesamientos productivos. Ese reto nos incluye a todos, aquellos que queremos proponer soluciones de los mercados, aquellos que nos queremos preparar para aportar nuestra capacidad y diseño dentro de este proceso de innovación. En esta lámina puntualizábamos fundamentalmente esos tres factores. Primero, la que no está puntualizada es educación, pero está puntualizado el tema de competencia económica. Está puntualizado también el mejoramiento en el funcionamiento de los mercados desde el punto de vista de regulaciones y de tramitología. Ayer lanzamos por primera vez una alternativa que no existía en la creación de empresas mexicanas. Para fomentar la creación de pequeñas empresas y de emprendedores, creamos una sociedad que es por acciones simplificadas que no existía en el terreno societario legal de México. Por primera vez podremos crear una empresa que produzca ingresos por debajo de 5 millones de pesos al año, podrá crearse desde su computadora, sin visitar una oficina pública, sin pagarle a un notario ni a un fedatario público a cero costo, y se irá interconectando para que desde ahí ustedes puedan cumplir con las obligaciones desde el punto de vista de seguridad social, con las obligaciones tributarias, y estamos preparando con el SAT un sistema de contribución simplificada
para que estos pequeños emprendedores no tengan que pasar por el viacrucis de la obligación fiscal estándar, que hoy justamente es una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Esa es una manera de ayudarles a ustedes con acciones prácticas. Una de las cosas que me gustó mucho en lo que ha organizado el equipo del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, es el hecho que muchos de los conferencistas que han estado aquí han expresado claramente una frase. La palabra motiva, pero la acción arrastra. O sea, las acciones son las que tienen que estar demostrando la dirección a la que tenemos que llevar. Y muchos de los oradores que me ha escuchado, he podido ver por sus videos o por sus conferencias directas, son gentes que predican con el ejemplo, que es el caso de la referencia de Daniel, quien ya sin duda hoy se ha de sentir muy orgulloso por lo que ha hecho, pero fundamentalmente hay que tener acciones claras y contundentes que faciliten la vida a los emprendedores, y creo que ese mecanismo del SAS va a ser un mecanismo que les vaya a ayudar a ustedes el día que decidan crear una empresa, hacerlo menos tortuoso y más fácil en este sentido. Finalmente, para poder abrir un poco el diálogo, pudiéramos pasar a lo que yo creo que es fundamental dentro de lo que yo compartiría con ustedes hacia adelante. Creo que tenemos que creernos nuestro proyecto. Creo que tenemos que estar conscientes que los mexicanos ya integrados a un mundo completamente global, tenemos que hacer y creernos que nuestro esfuerzo está dentro de los esquemas más competitivos del mundo. Y lo interesante aquí, en estas 2 semanas, he tenido la oportunidad de estar por la agenda inaugurando proyectos o recibiendo gente que es sin duda relevante a nivel internacional. Y me gustaría a mí compartir con ustedes algunas de ellas. Ayer, por ejemplo, estuvo aquí el CEO global de General Electric, una empresa que llegó a México hace 120 años y que hoy tiene 17 plantas, 5 centros de servicios y un centro de diseño donde 3,000 ingenieros mexicanos están produciendo la tecnología de turbinas y de motores de General Electric al mundo. Realmente ese centro creció en el 2014, me tocó inaugurarlo, pero fundamentalmente me gustaría compartir lo que el señor Jeff Imlet dijo ayer en la noche en el Castillo de Chapultepec al celebrar 120 años de la presencia en México. Dice, México está usando las ideas correctas y se refería a que las reformas son difíciles, pero sin duda sus beneficios empiezan a llegar y seguirán llegando en el tiempo. Pero sin duda es un avance que la sociedad ha logrado al empujar una transformación de la economía mexicana. Dice él, creo en México y estoy orgulloso de la presencia de G en este país. Y estoy orgulloso del capital humano mexicano y nadie puede cambiar mi opinión al respecto. Prácticamente lo que decía Jeff Imlet anoche se refería sutilmente al señor Trump cuando decía la relación que GE tiene con México es una relación ganar-ganar para México y para General Electric. Y el comercio que esto produce es desde México, GE exporta $2,000 millones al mundo, pero también importa del mundo $2,000 millones. El comercio es una estrategia no para que uno gane y otro pierda, sino para crecer el pastel y que todos ganemos en el proceso de integración al dedicarnos a hacer lo que mejor sabemos hacer. El viernes estuvo el presidente global de Audi en Puebla, inaugurando la planta que acaba de terminar para producir 150,000 vehículos para el mundo. Y el CEO decía, por primera vez se produce en América Latina un vehículo Audi y escogimos México por ser una plataforma de calidad y de valor. Es la primera marca premium que se produce en México, completamente desde México para el mundo. Y dice, con nuestra apuesta por México nos sentimos orgullosos de contribuir a la historia de éxito de este país. Ayer escuchamos una conferencia magistral también de una gran líder en procesos de tecnología y transformación y decía, mexicanos, créansela, los mexicanos tienen habilidades artísticas impresionantes, utilicen la tecnología para llevar esta creatividad al mundo. Y sin duda, estas frases han continuado con la presencia de líderes relevantes a nivel internacional. Una de ellas la dijo el presidente de Google y decía, las naciones emergentes son las que están moviendo al mundo hoy.
Y decía, México, su futuro, sin duda, está dentro de los principales países, y concluía diciendo, el futuro del cambio tecnológico está en México. Estas son frases que han dicho, sin duda, grandes líderes empresariales, y eso nos puede ayudar a revalorar claramente el potencial que tenemos como país, fundamentado en la fortaleza, sin duda, de nuestra sociedad civil y el esfuerzo emprendedor que está, sin duda, revolucionando al país. Pero en ese sentido también tenemos que tomar lecciones fundamentales, y esas lecciones tienen que ir en contra a veces de procesos de aprendizaje que nos llevan a veces a no cambiar modelos de conducta y a no cambiar la forma como enfrentamos el cambio tecnológico fundamentalmente y los nuevos riesgos. Y en ese sentido, esta semana, y se lo recomiendo, Fernández Meléndez escribió un artículo muy interesante donde le llama "Hay que perderle miedo al fracaso". Muchos de nosotros fuimos educados en la cultura donde nunca hay que fracasar. Pues hoy estamos aprendiendo diferente. Hoy estamos aprendiendo a que la única manera de tener éxito es poder aprender a veces de nuestros propios fracasos. Y esto es válido para cualquier ruta de la vida productiva que cada uno decidamos. Y a la hora de analizar nuestros fracasos, lo más interesante es que hay buenos fracasos y malos fracasos. Los malos fracasos están muy asociados al ego, a la necedad, a la reinsistencia contra el sentido común y práctico de poder ir inmediatamente después de un fallo a un proyecto alternativo. Las grandes historias de éxito en el mundo, por ejemplo Twitter, antes de crearlo, se había creado otra plataforma que fracasó rotundamente. No solo en este siglo XXI, podemos remontarnos al siglo XVIII con Henry Ford. Antes de crear la compañía automovilística que transformó el mundo, había tenido 2 fracasos que fueron a la bancarrota. Así es que un elemento fundamental que yo compartiría con ustedes es que no le tengamos miedo a fallar, sino simplemente tengamos la habilidad de aprender del fallo. Yo no sería un testimonio de fracaso en crear una idea para el mundo o el mercado, porque toda mi vida he sido un servidor público. Pero puedo compartir con ustedes, y sobre todo con aquellos aquí que tengan una pretensión de ser un servidor público, que también en el servicio público fallamos y nos equivocamos en el diseño de nuestras carreras. En el 2006 yo pretendí ser senador de la República y resulta que por una revolución en el consejo de mi partido se esfumó unas horas antes de formar la lista y tomé una decisión. En lugar de haber ambicionado ser senador, dije, quisiera estar en mi estado, ser un diputado local y tener la capacidad de poder entender la dinámica de las necesidades de una comunidad y salir a entender una campaña y trabajar en ese proceso. Aquí está una excompañera mía que fue parte de esa bancada y que era muy crítica de mi liderazgo y que después entendió muchas cosas que hicimos juntos, pero a mí me cambió la vida. Habiendo sido un funcionario público a nivel federal muchos años, entendí que la política pública no se puede hacer en el escritorio. La política pública se hace entendiendo a la gente, visitando a la gente, escuchando. ¿Qué me di cuenta de muchas cosas en el 2006 cuando puerta a puerta visitaba gente? Llegué a fraccionamientos de Infonavit que estaban diseñados de una manera terrible, que a la gente se le vendía un patrimonio que estaba a kilómetros de la única posibilidad de transporte público, un patrimonio que finalmente no les iba a servir de mucho. La política de vivienda estaba dando resultados en términos de producir, pero al fin del día tuvimos una crisis donde se abandonaron muchas casas de interés social porque no se estuvo pensando en la gente y en la necesidad de resolver sus problemas. Con la compañera Carlota tuvimos un gran pleito con los desarrolladores en nuestro estado porque nos dimos cuenta que el tener casas de Infonavit con 5 metros de frente creaba problemas sociales por el estacionamiento que se generaba en esas comunidades. Finalmente cambiamos la ley de desarrollo urbano y dijimos no puede haber menos de 7 metros de frente porque eso genera conflicto social dentro de las comunidades. Ese es un pequeño ejemplo de cómo, aspirando a representar a mi estado en un cargo mayor, tuve la gran experiencia de ser diputado a nivel local y de entender, aprender cómo enriquecer la política pública para contribuir realmente a la solución de temas. Al fin del día,
La vocación de ustedes probablemente no es el servicio público. Ojalá y algunos lo pensaran, porque necesitamos renovarlo, necesitamos darle fuerza y necesitamos la honorabilidad que se requiere de una mayor participación de una juventud que está en proceso de cambio y que con los nuevos instrumentos en sus manos pueden ayudarnos a transformar a México. Gracias y abriremos un diálogo para estar muy pendientes de lo que ustedes opinan. Al principio de la reunión se les pidió a que quien quisiera hacer una pregunta con las señoritas que nos están apoyando. Si quieres, abre el micrófono. Muy bien, pues está a disposición el micrófono. Allá. Sí. Bueno. Muchas gracias. Rocío Alvarado, de Canaco Servitura, Aguascalientes. Gracias. Le manda a nuestro presidente un afectuoso saludo. Mi pregunta es respecto, ¿qué políticas públicas va a establecer la Secretaría de Economía o otras instancias también referente para combatir lo que es la problemática del sector de la informalidad, de la economía informal, ante lo que es la revolución industrial 4.0? Considerando sobre todo que la economía informal actualmente en México abarca un 60% en diferentes sectores. ¿Cómo va a combatir esta problemática? Gracias. Tomamos 3 y luego contestamos. ¿Alguien más? Jóvenes, pregunten, opinen o protesten ¿Qué tal, violentamente. secretario? Juan Pablo Lechuga, de Morelos. Mi pregunta es acerca de la economía entre México y Estados Unidos. El aumento en el tipo de cambio del dólar que se está registrando en estos momentos, que ya llegó a 20 y 21, ¿qué significa para México? ¿Significa que México está sufriendo perdón, una devaluación muy fuerte o que Estados Unidos se está fortaleciendo a nivel global? ¿Tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Ingeniero Miguel Ángel González, de León, Guanajuato. Vengo por parte del Colegio de Ingenieros Civiles también y parte de la cadena de valor de las armadoras, pues, o de los Tier 1 que se están generando ahí en Guanajuato. Mi pregunta también va en función de políticas públicas, ya que hablando con el cónsul japonés, nos hablaba de que a pesar de los esfuerzos estatales de gobierno para impulsar el crecimiento de infraestructura regional, sí se necesitaba bastante de la economía federal, porque no solo la parte del diamante se necesitaba revolucionar en cuestión de infraestructura, sino también los puertos, y que era una parte fundamental y que sí veía bastante carencia en infraestructura portuaria para seguir el crecimiento en los próximos años. Muy bien. Perfecto. Ya hay 3 preguntas. En el caso de la informalidad, uno de los grandes retos que tenemos muchos de los países latinoamericanos es que justamente a través del tiempo, en el diseño de políticas públicas inconsistentes, nosotros mismos promovimos la informalidad. Y les platico cómo la promovimos. Teníamos los programas de asistencia social del gobierno, el IMSS, viviendas de interés social, Infonavit, y evidentemente eso tiene un costo para el empresariado y menor, pero también tiene un costo para el trabajador dentro de los pagos que ellos hacen. Resulta que al mismo tiempo empezamos a abrir alternativas, como por ejemplo programas de seguridad social, que tú venías a registrarte, fueras formal o no fueras formal, y de tal manera que cuando un trabajador tomaba la decisión, a ver, trabajo como carpintero en esta empresa, pero luego de que me dicen cuánto voy a ganar, de aquí se me descuenta Infonavit, de aquí se me descuenta IMSS, o trabajo por mi cuenta y recibo esa lana directa, y luego después con lo que tengo compro mis servicios como los que se empezaron a ofrecer alternativos. Entonces creamos un incentivo perverso por el costo que representa desde el punto de vista de financiamiento de los programas IMSS, Infonavit, de tal manera que era más rentable que tú te fueras con tus capacidades productivas directamente a ofrecer tu trabajo, a que trabajaras dentro de esquemas de mayor productividad ofreciendo tus servicios. Entonces la informalidad crece también precisamente por eso, porque el balance entre el beneficio y el costo de ser formal o no ser formal
apuntaba hacia, era más beneficioso estar en la informalidad. La única manera de cambiarlo es hacer que sea benéfico estar en la formalidad. Y la única manera de hacerlo es hacer políticas públicas que tu decisión sea, me conviene ser formal. ¿Cómo? Se abre un programa de formalización en donde en los últimos años se han aumentado en 5 millones las inscripciones, por ejemplo, al SAT, porque se les dijo, si te inscribes, tienes esas características, los primeros 5 años no se te estará cobrando impuestos y será tu esquema gradual de contribución impositiva, pero serás beneficiario de acceso a seguridad social. Tendrás derecho a poder inscribirte a recibir programas de financiamiento, de apoyo de Nacional Financiera a través de la Banca de Desarrollo, y entonces abres el abanico de beneficios, al mismo tiempo que le haces más barato arrancar dentro de la formalidad. Es la primera vez en la historia justamente de contribuyentes que aumenta la base en casi 5 millones de inscripciones dentro del esquema, porque cambiaste el balance. Pero otro tipo de temas que te tienen que ayudar en eso es el combate, es la mejora regulatoria, cómo hacer más fácil la vida al empresario y al emprendedor, cómo reducir esos esquemas, y en eso estamos trabajando con los estados y municipios, porque el tema no solo es regulación federal. Hay municipios donde para abrir un negocio, la licencia de funcionamiento te puede tomar 6 meses, o la licencia de construcción te puede tomar más de 1 año. Entonces, hoy estamos utilizando sistemas de transparentación, donde hacemos encuestas con los empresarios para poner públicamente a la vista de todos quiénes son los municipios más eficientes o menos eficientes. El Doing Business del Banco Mundial, que avanzamos 6 lugares, hoy al lugar 38, nos mostró, por ejemplo, de los 32 estados, cuáles son los mejores, los que facilitan más el ambiente de negocios. Lo mismo pasa con una encuesta que estamos por lanzar con los 200 más importantes municipios de México. O sea, facilitas la vida, desregulas, haces más fácil que se cumpla con los requerimientos necesarios para protección al consumidor, por seguridad, etcétera, pero la idea fundamentalmente es cómo incentivar a que mejore el esquema de formalidad. Y uno de los temas importantísimos, el reto de los países es ser más productivos. Cuando combates la informalidad y avanzas a la formalidad, haces a una sociedad más productiva porque tiene acceso a tecnologías, tiene acceso a procesos y puede dar mejores resultados. El caso de México, Estados Unidos y el tipo de cambio. En la historia país que tenemos, hemos tenido diferentes etapas desde el punto de vista de impacto de lo que viene siendo el mercado cambiario, lo que el tipo de cambio representa. Si yo les comentara una historia similar, empezamos hace 2 años con un proceso muy severo de reducción del precio del petróleo. Al momento que se reduce el precio del petróleo, si esta historia hubiera ocurrido antes del 90, cuando las exportaciones mexicanas eran 65% petróleo y solo 35% manufactura, el impacto en aquellos años cuando había una depresión en el mercado del petróleo era devastador, porque nos impactaba la balanza comercial, el ingreso de divisas, pero también impactaba las finanzas públicas por su alta dependencia sobre los ingresos petroleros. En esta ocasión, la reducción a menos de la mitad del valor de lo que venía vendiéndose un barril de petróleo, primera vez en la historia no impacta la parte de la balanza comercial, al menos de la manera como la estaba impactando, porque hoy solo exportamos 7% petróleo y minerales y 90% manufacturas. Además de que crecieron nuestras exportaciones casi 8 veces, hoy exportamos casi 400,000 millones de dólares. Entonces, el impacto sí existe, pero ahora solo por un conducto, que es el impacto de las finanzas públicas, que afortunadamente tuvo una recomposición donde aumentaron los ingresos fiscales para compensar la pérdida de los ingresos por la vía del petróleo. Finalmente, el mercado claramente te está diciendo que todas las economías emergentes se venían desde el 2014 depreciando frente al dólar. El real brasileño se depreció 50%, la moneda de Rusia, el rubro, se depreció 100%. México se había sostenido bastante bien por varios factores. Primero, porque nuestras exportaciones eran manufactura y no commodities, que bajaron de precio. Segundo, porque teníamos sin duda una dinámica positiva que nos estaba manteniendo en los mercados, en gran parte por la inversión extranjera directa. Logramos aumentar
el que los inversionistas internacionales estén viendo a México como una plataforma segura de inversión en nuevos proyectos, fábricas, automóviles, dispositivos médicos, aeroespacial, que nos hizo llegar en estos 3 años y medio 120,000 millones de dólares. El problema es que los mercados en todo el mundo siguen inestables, la incertidumbre política ha sido un ingrediente importante y México sin duda ha tenido un proceso de depreciación del peso. Lo más relevante es que hoy nuestro mecanismo responde a condiciones de oferta y demanda. Yo he dicho que hoy el peso está subvaluado, lo he dicho desde hace 2 meses. El gobernador del Banco de México hizo una declaración en ese sentido, pasando, según la opinión de muchos, la incertidumbre de las elecciones del 8, pudiéramos esperar sin duda una corrección de los mercados. Pero de que evidentemente hay una apreciación del dólar frente a todas las monedas es un hecho innegable. Y hay que observar claramente cómo nos estamos comportando frente a otros países. Brasil está cayendo en producción, Argentina está en una crisis también de crecimiento, México está creciendo modestamente, pero está creciendo. La expectativa es alrededor del 2.5% este año. Mi expectativa es que una vez que pase estos esquemas de incertidumbre político-electoral en el país más poderoso del mundo, va a haber buenas señales para los mercados. Finalmente, hay una pregunta sobre armadoras y el tema de infraestructura. Tu pregunta es sumamente relevante. Tenemos en México, hoy somos los 4º exportadores mundiales de vehículos, somos el 7º productor a nivel mundial y hoy producimos 3.4 millones de vehículos. Gracias a las inversiones que hemos tenido en los últimos 3 años, vamos a llegar a producir 5 millones de vehículos y seremos el 5º productor a nivel mundial. El reto de logística es fundamental y lo venimos trabajando claramente en una estrategia de movimiento de valor, no solo en carreteras, ferrocarriles, sino también en puertos. Tenemos hoy en proceso inversiones público-privadas que van a duplicar la capacidad portuaria mexicana, donde ya se materializaron los casos de inversión en Lázaro Cárdenas, está por iniciarse el proceso en Veracruz y es fundamental, si vas a producir más valor, tener una logística que te mantenga esa plataforma de conectividad país con los mercados internacionales. Estamos trabajando de la mano. El concepto tradicional que había en este país, de que invertías en un inventario de carreteras por un lado, ferrocarriles por el otro, puertos por el otro, no tiene lógica. Tú tienes que pensar que el movimiento de transporte marítimo, aéreo, ferroviario, es fundamental conectarlo y el terrestre, porque lo que estás haciendo es transformar valor que se integra de producción mexicana y producción importada y volverlo a exportar al mundo. Y en ello, esta planeación la estamos haciendo de la mano con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y de la mano de la Secretaría de Comunicaciones. El reto logístico es un reto que estamos trabajando directamente con las armadoras para poder seguir facilitando nuevas inversiones en México. Con todo gusto tomamos otras 3 preguntas si ustedes están por ahí con algunas allá. Hola, Rogelio de la EBC y secretario, bueno, buenas tardes. Y mi pregunta es respecto a lo que mencionaban del cambio de divisas y las commodities. Entendiendo cómo se maneja un poco el mercado, llega a haber una corrección de precios después de mucho tiempo de una tendencia a la baja. A la par, mencionó una idea que dice, que el 65% de los niños que hoy cursan primaria trabajarán en empleos que aún no existen. Para esa corrección de precios, la Secretaría de Economía, ¿en qué se está basando? ¿Se está basando en que nosotros vamos a invertir en tecnología para que se haga realidad lo del 65% de los niños, en refinerías o en qué se va a basar? Si quiero entender, tu primera pregunta tiene que ver en el impacto en precios del fenómeno cambiario. Sí. Y la segunda parte tiene que ver con el modelo educativo. Con la generación de empleos más que nada. Sí. Usted mencionó que nos estamos manteniendo… Básicamente, 6 de cada 10 niños de primaria hoy, de acuerdo a la OECD, todavía no se crean los empleos que ellos van a ocupar. Entonces, ¿eso va a ser un factor para la corrección de precios que se va a presentar? Yo creo que es un factor de responder a las condiciones de un mercado cambiante y de cómo está evolucionando justamente el destino de las tecnologías de la información. Lo que tienes que hacer es cambiar el modelo. Te doy un ejemplo muy práctico. Hoy en día, tú no necesitas que un maestro en el aula sea un sabelotodo.
lo que necesita es que ese maestro conozca las herramientas con las cuales puede disponer. Y si quiere presentarles a sus alumnos la mejor clase que existe sobre algún tema específico, lo que el maestro tiene que hacer es hacer uso de la tecnología para presentárselos en su clase y tener una guía de discusión después de la presentación para enriquecer la asimilación de conocimiento. O sea, esta segunda afirmación tiene que ver con los retos al modelo educativo para justamente cambiar la mentalidad de cómo estamos creando los profesionistas del futuro y cómo los estamos orientando a lo que va a ser justamente las nuevas demandas del mercado, en diseño, en adaptabilidad tecnológica, en manejo de software para poder alinear los procesos productivos. O sea, lo que estábamos diciendo con esa afirmación es que el reto es muy grande y tenemos que implementar cambios muy rápido en la parte de mercado laboral. Y tu primera pregunta, que es una pregunta que siempre me hacen la prensa, es qué está pasando en términos del impacto de la apreciación en términos de precios. Y es una pregunta que con todo gusto una respuesta que te la comparto. En el 2015 este país tuvo la inflación más baja en la historia desde que se mide el índice de precios, 2.1%. El efecto de lo que ha venido pasando en términos de la depreciación, hemos venido contando con dos elementos favorables para que ese impacto de una depreciación no se transmita directamente en precio del consumidor. ¿Qué factores contribuyen favorablemente a eso? El primero es que esta es una economía más competitiva que nunca. Les doy un ejemplo muy sencillo. Los autos. Tenemos autos hechos en México y tenemos autos importados. Si el vendedor de una distribuidora y de una línea de producción quiere inmediatamente impactar en el auto importado la depreciación del peso, el mercado no le permite hacerlo porque si no la demanda nacional se va a vehículos hechos con más ingredientes nacionales que están a más bajo nivel de costo. Entonces sí va probablemente a repercutir un poco de la depreciación, pero no lo puede repercutir todo porque pierde participación en el mercado. Ese es un elemento, por ejemplo, dentro de bienes durables. Dentro de lo que es bienes agroindustriales de consumo amplio nacional, uno de los elementos que nos ha beneficiado es que hubo una caída en los precios en dólares en el 2012 muy dramática en el precio del sorgo, en el precio del maíz, en el precio del trigo, que en dólares se fueron a mitad de precio cuando lo mides con relación a 2011. Esa depreciación o esa caída de valor en dólares de los commodities generó un colchón que cuando hay la depreciación, todavía en pesos, por ejemplo, la tonelada de maíz no es más cara de lo que era en el 2011. Entonces, ese margen se observa de que ustedes no han observado, por ejemplo, un incremento en precios de comestibles que sea igual al impacto que ha sido el efecto de depreciación. No solo por el factor de contenidos nacionales en su producción, sino porque muchos de estos commodities venían ya impactados por una caída en precios. No, de que evidentemente habrá un impacto parcial, lo hay, pero lo importante es que no es una transferencia, digamos, muy elevada de lo que ha sido la depreciación. Gracias. Allá atrás alguien está levantando la mano y que no tenía asiento. Buen día, señor secretario. Yo decía una dama porque había vivido muy poco, pero adelante, por favor. Falló un poco la voz de dama. Augusto Hernández, del Estado de Veracruz, HA Consultores. Felicitarlos por las políticas públicas que están intentando y iniciando. Congratularnos por escuchar que las políticas públicas están amarradas en estos momentos, si así se pudiera decir, de que no solo se trata de construir carreteras o aeropuertos, que por cierto seguimos pendientes en Jalapa, pero si estas políticas públicas están totalmente amarradas con la nueva que acabamos de escuchar y que de verdad se me hace genial, de esta plataforma que permitirá la apertura de empresas de esta especificidad. SAS. Es correcto, ok, gracias. Estas políticas públicas, ¿estamos nosotros preparados o esta política pública tendrá cómo culturizar a los usuarios para que realmente tenga beneficios de desarrollo económico? Gracias, ¿es cuánto? Esa es una de las cosas, perdón, tomemos había alguien allá atrás que había levantado la mano, denle un micrófono, adelante. Bueno, me da un poco de pánico escénico, así es que voy a tratar de hacerlo mejor. No, véngase aquí adelante para que no tenga. No.
En nuestra empresa Tangible Nus creamos innovaciones disruptivas que sustituyen los productos de la canasta básica a partir de proteínas vegetales, sin grasa, sin colesterol, sin organismos genéticamente modificados, sin conservadores y de alto contenido proteico vegetal, con las certificaciones más altas a nivel alimenticio. La pregunta es, ¿de qué manera nos puede apoyar y proteger como mexicanos la Secretaría de Economía para llevar la innovación al mundo y ser una empresa global? Primero, felicidades. Me Gracias. tocó conocer este gran proyecto que ustedes encabezan en San Luis, ¿va? Sí, es En correcto. San Luis Potosí. Y lo que yo te diría es, lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro de, obviamente, las restricciones presupuestales que enfrentaremos el próximo año, precisamente por congruencia para mandar señales a los mercados, es tratar de lanzar un reto para políticas públicas innovadoras. ¿Y qué quiere decir esto? Incentivar a que los organismos de desarrollo social, tanto federales como intentaremos influir en los estados, puedan tener este tipo de alternativas en sus políticas, por ejemplo, de desayunos escolares, donde vean las alternativas y las ventajas de lo que es una tecnología nutricional como la que ustedes están desarrollando y tratar de generar incentivos para orientar, en este caso, las licitaciones públicas, a que favorezcan, una vez que esté claramente bien acreditado, como en el caso de ustedes, la contratación de este tipo de soluciones que pueden ser de gran ventaja en políticas de desarrollo social como la que ustedes están presentando. Entonces, hay un mecanismo donde tenemos un comité de compras gubernamentales, donde tratamos de cambiar los paradigmas de cómo el gobierno contrata y de cómo el gobierno puede alentar que los innovadores participen en la solución de los retos sociales. Y es por ahí por donde podemos encontrar una puerta para su proyecto. Y sobre el primer tema, en el caso de Veracruz, yo creo que el reto está, y es algo que es importante compartir. La participación que nos dan las nuevas tecnologías a todos ustedes es una participación muy interesante, que también representa un riesgo. Por ahí alguien, y ustedes seguramente lo saben, que son más tecnológicos, Facebookism, algo así, que es sustituye el activismo de cómo ustedes se comprometen a través de la crítica constructiva a transformar una sociedad. El riesgo que tienen las páginas sociales es que a veces vemos un gran compromiso con alguna causa y le damos like y ya nos sentimos moralmente satisfechos porque ya le pusimos like. Hay que ir más allá. Hay que utilizar la tecnología para transformarnos como sociedad. El darle like o dislike porque tal servidor público no merece que lo apoyemos, vayamos un paso más, vayamos a hacer un activismo real de propuesta que nos transforme, que es parte un poco de lo que nos decía nuestro amigo de Jalapa. O sea, tenemos que tener la capacidad de seguir influyendo. Las reformas, por ejemplo, que estaban materializadas en materia de competencia, en materia de sector financiero, en materia de energía, son reformas que venía pidiendo la comunidad empresarial desde hace 20 años y no había forma que se pusieran de acuerdo los políticos. Finalmente se logra en el 2012 arrancar el 2 de diciembre con un consenso que veíamos durante muchos años casi imposible de alcanzar, que el PRI, el PAN y el PRD se pusieran de acuerdo para lanzar en consenso un elemento transformacional de la economía mexicana. Y se logró, pero se logró gracias a la insistencia de la sociedad civil, a mandar el mensaje claro que la política no es para fortalecer a los partidos políticos, sino es dar respuesta a necesidades sociales y a transformaciones de la sociedad. Entonces ahí sí los aliento a que no caigan en las redes del Facebookism y se transformen realmente en activistas constructivos para la transformación de las comunidades y la sociedad donde ustedes viven. Esas son las tres preguntas, dos preguntas. ¿Alguien más está? Miren, ya están más y más y más. Observe. Las damas que han preguntado poco, ahí le traen un micrófono. Si quieren agotamos estas 5 manos que vi arriba, porque muchos de ustedes traen agendas aquí mismo en la Semana del Emprendedor. ¿Acá hay un micrófono? O allá, a donde está el micrófono más eficiente y ahorita se lo pasan a la señora. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Señor secretario, mi sincero reconocimiento a una extraordinaria exposición. Su servidora, diputada María Luisa Vargas Mejía,
diputada local por el Distrito 2 con sede en Chilpancingo, Guerrero. Quiero preguntarle o quiero solicitarle, usted nos dé alguna recomendación sobre dos temas. Uno, estamos estrenando Instituto Guerrerense del Emprendedor en Guerrero. En esta legislatura fue aprobada. Hemos conformado una red de emprendedores que está elevando un nivel de expectativa muy alto. Son 5,200 jóvenes que se han sumado a esta red, jóvenes emprendedores que han estado trabajando con el maestro Enrique Yacot. Por aquí está. Felicidades, maestro. ¿Y qué cree? Tienen una esperanza impresionante con el emprendimiento. Usted conoce las condiciones de Guerrero. Son muy adversas, las condiciones políticas, sociales y económicas, pero esa fe, esa esperanza que se tiene al trabajar con el emprendimiento, considero que la debemos aprovechar, la debemos capitalizar. La primera pregunta es, ¿qué recomendaría usted para fortalecer el ecosistema del emprendimiento en un estado tan complicado como lo es el estado de Guerrero? Segundo, también estamos estrenando ley de mejora regulatoria. Su servidora la presentó y fue aprobada. La única iniciativa de ley que fue aprobada en este primer año del ejercicio constitucional, presentada por un diputado. Emocionante, muy bueno, pero ¿y ahora qué sigue? Es para el Estado y es para sus municipios. Usted, como secretario de Economía, ¿qué nos recomendaría hacer? ¿Qué podríamos hacer con la Secretaría de Economía que pueda servir realmente, que reactive la economía esta mejora regulatoria? Gracias. Gracias. De una vez tomamos los 5 manos que se levantaron. Había aquí una señorita, allá había otra señorita. Por favor. Sí, buenos días, señor secretario. Por acá, por acá, por acá. Hola, buenos días. Ricardo Valencia. Vengo de Ensenada, Baja California. Vengo trabajando con 3 empresas de nueva creación. Una de ellas es una empresa de alta tecnología. Nosotros desarrollamos tecnología para resolver un problema importante a nivel nacional. Desarrollamos vacunas con 2 áreas muy especializadas, bionanotecnología y biología molecular. Ya tenemos resuelto el problema desde hace cerca de 2 años. Sin embargo, la transferencia de esto a la cuestión para generar una empresa y aplicarlo, tenemos 2 años con el problema resuelto y el proceso de transferencia realmente ha sido lento y difícil. ¿Tú dices para llegar al mercado, para poder empezar a producir? Claro, para implementarlo. Es un problema bastante grande de México en el cultivo de camarón. Tiene enfermedades virales y otras muchas enfermedades. Nosotros tenemos una solución ya probada en laboratorio. Hemos estado intentando transferirla. Sin embargo, el proceso ha sido muy lento. Y, por ejemplo, los fondos que existen, por ejemplo, de la Semana del Emprendedor de INADEM, no están adecuados para este tipo de innovación. Y la transferencia de este tipo, cuando resuelven problemas del país, desde mi punto de vista deben de tener una prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque se están generando soluciones a partir de problemas que estamos detectando. De acuerdo. Existe el capital humano, o sea, nosotros desarrollamos esto, sabemos desarrollar vacunas y yo aprendí a desarrollarlas en instituciones públicas de aquí y, por ejemplo, el hecho de que no se estén implementando teniendo el capital, teniendo la tecnología, es algo que me parece, no lo entiendo muy bien, se me hace un poco incoherente. Por ejemplo, que tengamos que importar vacunas cuando tenemos todos los recursos aquí para desarrollarlas. En este sentido, lo que nosotros hemos visto que es un problema es los espacios o los recursos necesarios para lograr esta transferencia. Por eso nosotros también tenemos una segunda propuesta de una iniciativa para que este tipo de empresas de base científico-tecnológicas tengan todo el acompañamiento y los recursos necesarios para poder llegar rápido a donde se encuentra el problema. De acuerdo. Muy bien, gracias, Ricardo. Gracias. Ahí está una señorita ahí inmediatamente atrás de ti. O aquí al señor de corbata. Señor secretario, buenas tardes a todos. Soy Maripaz López de la empresa Caimanes y Cocodrilos de Chiapas.
Tal vez es una empresa muy diferente a lo que comúnmente han escuchado. Los cocodrilos hoy en día es una industria muy grande, una industria millonaria que se está explotando en otros países como Estados Unidos, Australia, incluso Sudáfrica. Aquí en México somos un país de cocodrilos y lo que necesitamos nosotros y de tiburones. Criamos tiburones. Bueno, quiero comentarle que mi familia vamos a cumplir el próximo año ya 100 años trabajando con cocodrilos. Los estamos desde reproduciendo, criando y maquilando la piel hasta tener el producto terminado de manera artesanal. En México nosotros a nivel nacional queremos ya despuntar como una empresa, como una industria en donde realmente el cocodrilo es una especie realmente productiva, son empresas que generan muchos recursos, ayudan muchísimo al cambio climático, estamos en zona económica especial, hemos trabajado de la mano con Semarnat durante 20 años y hemos logrado mucho para que el cocodrilo podamos nosotros legalmente producirlo en cautiverio. Mi pregunta es y mi preocupación es, después de 20 años de trabajo con varias instituciones de gobierno, ¿de qué manera podemos nosotros entrar y que les podamos explicar el gran auge que hay con la piel de cocodrilo y que nos volteen a ver ya como empresa, no solamente a Caimanes y Cocodrilos de Chiapas, sino que a todas las empresas que producen cocodrilo en el país? O pieles exóticas para productos. Exacto, sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Maripaz. Por ahí estaba un señor. Por acá, por este lado. Sí, secretario Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa. Muchas gracias y felicidades por su conferencia. Yo tengo una pregunta práctica sobre el recorte del presupuesto para el próximo año de la Secretaría de Economía. ¿Qué estrategias va a emprender la Secretaría para apoyar a todos los emprendedores el próximo año y a todas las MIPYMES en el país? Muchas gracias. Gracias. Gilberto, ¿va? Guillermo Romero, Guillermo. secretario. Señor secretario, acá en el medio, de este lado, por acá. Gracias. Estás justo adelante Sí, del yo sé reflector. la luz, no deja ver. Ulises Moreno, de CETES Universidad, de Incubadora Alto Impacto, un cordial saludo de nuestro rector, el doctor Fernando León García. Pues un gusto escucharlo, un gusto escuchar las noticias que siempre nos da. La pregunta va referente a lo siguiente: ¿cómo podemos apoyar en esta nueva revolución industrial en términos de política pública a nivel interinstitucional? Porque no solamente le correspondería a la Secretaría de Economía, donde en esta economía de conocimiento, una clave para el desarrollo económico de calidad de vida de las personas que en ellos participan es que aquellos que emprenden e innovan pues tengan en realidad un beneficio tangible para ellos, ¿no? Donde el mercado de marcas y patentes, según cifras de la Organización Mundial de Comercio al 2012, era más o menos de 530,000 millones de dólares a nivel global. ¿Qué es lo que ocurre con esto aquí en nuestro país? Que el 90% de las patentes que se generan, que son un poco menos de 1,000, están dentro de los términos de los acuerdos entre las empresas que vienen e invierten aquí en México, pero utilizan el capital científico, tecnológico, humano, recursos económicos provenientes de las instituciones públicas para generar estas innovaciones. Sin embargo, ese 10% también es apoyado, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no se apoye, pero en este contexto, en Europa es diferente. En Europa hay un modelo donde una persona innova, genera una patente y tiene derecho al 30% de esa innovación. Yo sé que esto para los inversionistas puede ser un poco pues complicado, ¿no? Y en términos económicos para nuestro país también, pero eso sí en realidad generaría un beneficio y calidad de vida para las personas que están participando, los que han generado aquí una patente a través de un centro de investigación. Yo creo que pues les beneficiaría bastante durante 15 o 20 años, lo que dure la patente, o 10 años, un modelo de utilidad, ¿verdad? Pues ojalá nos pueda apoyar con algún tipo de iniciativa que se esté tomando en este sentido, y como institución, CETES Universidad, pues estamos totalmente abiertos a poder colaborar en estos procesos. Gracias. Muy bien, gracias. Hola, A buenas usted tardes. que la tenemos hace rato con la mano levantada. Buenas tardes.
¿Dónde está el micrófono? Acá, de este lado. Gracias. Buenas tardes, licenciados. Buenas Bueno, yo me llamo Daniela Medina, la empresa que tengo se llama Manic, y el año pasado, que probablemente no lo recuerde, tuvimos una conversación, tuve un acercamiento con ¿Tu usted. empresa a qué se dedica? A reusos y reciclado, reusos y reciclados. Reusos y reciclados, sí, Así me acuerdo. es, lo que se pretende es poder hacer una reactivación en el aspecto del impacto ambiental para que la gente tenga una alternativa en los reusos de ciertos materiales y de esta manera podamos disminuir el impacto en específico del vidrio, que es un material que actualmente ya no es, bueno, no ha sido biodegradable y ya actualmente es muy poco reciclable. Entonces, esa es mi propuesta. El año pasado, repito, tuve un acercamiento con usted en donde pudimos platicar acerca de este tema y, bueno, tuve la oportunidad de darle una tarjeta en el cual usted me dijo que iba a poder comunicarse conmigo. Sigo esperando la llamada, ¿verdad? Y bueno, la problemática es que desde ese entonces yo me acerqué justamente para tocar este tema, porque yo tengo un… Pero déjame preguntarle, nada más para poder entender el esquema. Ajá. Una disculpa de que no la llamé, No. seguramente pedí que le llamaran de alguna de las áreas responsables, ya veré qué pasó con su solicitud, pero sí me interesa saber dentro del esquema si la empresa concursó en alguna de las convocatorias, si tuvo algún acceso a lo que está… Estábamos en ese proceso, pero tuve muchos topes por cuestiones en Hacienda, que apenas estuve regularizándome, porque… o sea, porque no estabas abierta como empresa. estoy como persona física con actividad ok. empresarial y Perfecto. tengo en Hacienda 10 años inscrita. Pero la cuestión es que yo no tengo, por ejemplo, el acta constitutiva, que es uno de los requisitos que también se piden, porque no tengo socios. Claro. Entonces, al final del día… Esta nueva situación SAS actualmente- puede ayudarnos. Exacto. Actualmente ya se da esta parte donde puedes hacer el acta sin socios, entonces, bueno, puedo hacerlo en esta modalidad, ¿no? Pero en ese momento la problemática era justamente el vidrio. Yo tengo un problema con el vidrio porque yo reutilizo las botellas. Y la reforma que hubo en cuanto a lo que es la adulteración del vino, a mí me está pegando muchísimo porque yo tengo que ver eso con bares, restaurantes, empresas que se dedican a eventos en los cuales yo tengo que tener O sea, un respaldo. te están restringiendo la oferta. Exacto, ¿Por porque qué? Porque ahora hay una ley que impide la comercialización de botellas por el tema de piratería en materia de vinos y licores. Así es, entonces cuando yo me acerco, obviamente me topo con pared, porque aunque yo tengo un respaldo legal, ¿no? Se pueden hacer los contratos o una protección legal para poder yo fundamentar que actualmente lo que yo hago también es una destrucción de botellas. Si bien es cierto que no las rayo y las tiro, si las destruyo, no las reutilizo para el fin que da la reforma, no se me da esta apertura. Entonces, esa era la problemática que yo tuve y toqué con usted el año pasado y que me hubiera gustado poderlo platicar. Bueno, ya me la estás platicando y aunque nunca es tarde para tomar una acción, es un tema que tenemos que ver con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, para poder establecer que dentro del control del tremendo problema de la adulteración del alcohol que tiene impactos terribles, no se castigue a justos por pecadores. Y aquí está ya el equipo de INADEM para poder tomar el caso y poder ver un sistema de certificación para que el reciclaje sea un reciclaje con destino productivo y no sea simplemente para piratería. Con todo gusto vemos el tema. Por aquí ya le dieron el micrófono, ¿verdad? Gracias, muy amable. Sí se oye, ¿eh? Sí se oye. Bueno, vengo del Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón y usted mencionaba que nosotros somos exportadores. Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón, ¿de dónde? Del Álvaro Obregón está aquí. Es que en Monterrey hay uno que se llama Álvaro Obregón. No, del distrito. Ah, ok. Usted mencionaba que nosotros somos exportadores. Un ejemplo de ello es que nosotros exportamos el jitomate que se produce aquí en México. Sí. Pero después nosotros importamos a Estados Unidos la capsu, que es a base del jitomate que se produce aquí en México. Esto se da a partir de la falta de ingenio en algunas personas, pero en su mayoría es debido a la escasez de recursos que hay para poder, se puede decir nosotros, producir la capsu y poderla exportar. Aquí mi pregunta hacia usted, que pues es secretario de la Secretaría de Economía, ¿usted cómo puede apoyar a la gente emprendedora o en este caso a gente que está estudiando y que quiere y anhela ver salir a su país adelante, no tan solo siendo
ya no productores de jitomate, sino transformando la materia. ¿Cómo es que ustedes nos pueden apoyar a nosotros? Claro. Gracias. Con todo gusto. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí sí, porque tenemos seguramente uso del recinto posteriormente a eso. ¿Una más? Adelante. Gracias. Buenas tardes, señor secretario, y a todos los asistentes aquí. Mire, me pareció muy interesante su exposición, pero debo comentarle que, por ejemplo, el INADEM, aunque fue una decisión muy acertada del sexenio, sí tiene ciertos vacíos, como lo mencionaba el compañero Ricardo de Ensenada. Y se habló mucho de la revolución industrial 4.0. Lo que quedó fuera y que me parece que es sumamente importante, perdón por la… Me llamo Prisciliano Gómez Prieto y vengo de Apodaca, Nuevo León. Ándele. ¿Por qué se dejó de lado la situación? Justamente en el 2009 fui diputado por Apodaca, Nuevo León. Sí. Ya no le pregunto por quién votó, pero… Bien. Sí, la pregunta es verdad. ¿Qué pasó o por qué no mencionamos aquí nada con respecto al ahorro de energía? Estamos… De acuerdo a estadísticas, ¿verdad? En 25 años más seremos 9.500 millones de habitantes en nuestro querido planeta. La pregunta es, ¿por qué no se menciona el tema, verdad? Pero a la vez, mi proyecto, uno de mis proyectos que tengo, al que nadie había volteado a ver, aunque lo puse en práctica en una de las áreas de la reconfiguración de la refinería Cadereyta, en el 2000, ahora, afortunadamente, el Ayuntamiento de Apodaca lo tomó en cuenta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no apostamos? Digo, y quiero hacer la aclaración porque el primer municipio en el que se van a aplicar estos sistemas va a ser Apodaca, aunque ya Escobedo lo hizo con celdas solares en su sistema de alumbrado sobre la Avenida Universidad. Pero, ¿qué pasa con los apoyos a este sector, verdad? Esa es la única pregunta. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a los presentes. Voy a intentar contestar las 7 preguntas que se hicieron muy rápido. La legisladora de Guerrero todavía nos acompaña. Gracias, legisladora. Mire, le comparto, cuando empezamos este ejercicio con Enrique y un servidor, lo empezamos en el verano a partir del mes de finales de julio del 2012. Lo primero que hicimos fue tener, no siéntese, no se preocupe, fue tener un diálogo con todos los agentes que estaban involucrados en el ecosistema, aceleradoras, incubadoras, todo lo que estaba dentro del sistema de startups, el sistema de mentores, los empresarios consolidados que se estaban dando el tiempo para dar su tiempo, para transmitir conocimiento. Y el primer principio que hay que tener cuando se trata de pensar en una idea así, es que en el servicio público no estamos inventando el hilo negro ni el agua caliente. Tenemos que estar seguros de que la sociedad ha construido activos sociales muy valiosos. Entonces, nos toca a nosotros tratar de encauzarlos a todos dentro de un solo ecosistema, con una plataforma como fue lo que hicimos en la Red Nacional Emprendedor, para poder presentar las opciones que se ofrecen justamente a quien quiere aprender, quiere empezar, quiere tener un mentoraje, quiere tener una conducción. Entonces, lo primero, piensen en quiénes son los actores económicos en Guerrero que tienen la experiencia, que tienen el talento y que están dispuestos a hacer algo por su comunidad empresarial, por su comunidad de emprendedurismo, y hagan una alianza estratégica fundamental con ellos. Porque usted y yo mañana nos vamos, la sociedad civil nunca se va. Y es el motor que tiene que alimentar la permanencia del cambio y de la transformación. Entonces, mi primera recomendación es fortalezcanse en ese sentido. Déjeme decirle que el otro día inventé a comer a la Secretaría a un grupo de 40, 50 emprendedores de todo el país. Y fue una charla muy padre. Todo el mundo me platicó sus proyectos, me platicó dónde se han topado con pared. Ahí estuvo justamente Daniel, ahí es donde realmente lo conocí, aunque siempre ha estado participando en la Semana del Emprendedor. Y ahí hubo 2 chicos de Guerrero que fueron realmente inspiracionales. Una niña se llama Carla Segura y te pido por favor que la ubiques, porque la verdad es que la niña es una niña que no tiene más de 20 años y tiene su familia un negocio muy modesto
que hacen guaraches a partir de llantas recicladas y las venden en el sector de artesanías y sector turismo. Y ella tuvo el reto de pensar, ¿cómo puedo ayudarle a mi papá a transformar el negocio? A ser más productivo, a tener las máquinas adecuadas, a poder pensar en la red de distribución, a introducir temas de diseño. O sea, es una niña que no rebasa los 20 y que tenía un compromiso y una pasión por lo que estaba tratando de hacer con el negocio familiar, que me parece que esos son los casos que tenemos que distinguir para realmente acercar todo lo que podamos desde el punto de vista de apoyo, de ayuda y de poder fortalecer obviamente la idea que esta niña está haciendo. Dentro de lo que tengamos, dentro de los recursos que tengamos y dentro de las posibilidades que tengamos. El otro caso es de un chavo que se llama Nazaret Mariano y que es egresado del Poli Nacional, del Politécnico, y trabaja en una cuestión de lo que es el diseño de brazos artificiales para la gente que ha estado sujeta a pérdida de alguna pierna, de algún brazo. Y lo interesante es que él regresó a su comunidad y probablemente no estoy seguro que tenga los mejores medios de innovación compitiendo con otra gente que está en el mismo segmento, pero si tú lo escuchas hablar en términos de decir Iguala necesita un esquema de visión, de reestructuración, su juventud quiere una alternativa, es fundamental la reconstrucción del tejido social para poder empezar una estrategia de transformación. O sea, el reto hacia adelante en algunas comunidades donde hemos sido muy afectados por cuestiones de seguridad es justamente recomponer este tejido y recomponer esta alianza dentro de esquemas de visión como la de este joven. O sea, yo te los comento porque dentro de lo que es tu alianza con los factores fundamentales de capacidad y experiencia en la sociedad civil y tu detección de valores que vale la pena impulsar y apoyar es fundamental. Y a partir de ese proceso, pues poder usar los recursos que están en el medio, ya sea, como al rato comentaré sobre lo de la parte de innovación y investigación, en cómo podemos conjuntar esfuerzos, o sea, ya sea con lo que le vaya a tocar a CONACYT, con lo que nos toque a nosotros, para poder apoyar algunos de sus proyectos. Tu segundo tema es el tema de mejora regulatoria y de cómo facilitar para que la gente emprenda y no se tope con la burocracia tradicional y cómo rebajar o simplificar la tramitología. El esfuerzo que estamos haciendo de la mano de la OECD desde hace muchos años nos lleva a hacer una alianza con gobiernos municipales y estatales. Hay ya una iniciativa en el Congreso para hacer de la mejora regulatoria una política de Estado. Ya está sujeta a voto de las cámaras y viene secundada por una ley general donde hace obligatorio que todos los niveles de gobierno y todos los organismos autónomos se alineen y se comprometan en este proceso. O sea, no dejarlo simplemente a la decisión voluntaria de un alcalde que le interese o que no le interese sumarse a esta posibilidad. Y ahí traemos líneas rápidas de acción. Hemos trabajado con todos los gobernadores para que ellos nos digan sus 3 sectores estratégicos importantes y ahí hacer un fast track, una vía rápida de desregulación en esos 3 sectores que son relevantes para el Estado. Y con los municipios trabajamos en el esquema ese de 80-20. Los 3 trámites más importantes, construcción, establecimiento de negocios y un tercero que se seleccione por la comunidad empresarial local, esos comprometerlos a reducir los días, a reducir los tiempos y poder tener una reacción y una respuesta rápida. Ahí, no sé si esté Mario Emilio Gutiérrez con nosotros, que es el coordinador general de COFEMER. Lo que yo me comprometo con el esfuerzo que ustedes están haciendo desde Guerrero es que unamos capacidades y podamos hacer una vía rápida. Y Guerrero seguramente salió muy mal evaluado en el Doing Business y ustedes pueden proponerle al Ejecutivo que haga una ruta de ascenso y de evolución hacia adelante. Son 32 lugares y lo que se tiene que proponer como objetivo es cómo pueden ser medidos por el Banco Mundial y mostrar un salto cuántico en esa capacidad. La segunda pregunta fue de Ricardo y la verdad, Ricardo, es en el punto central y ahí en la semana desde ayer yo he tenido varias interlocuciones. Una de ellas tiene que ver con que el sistema regulatorio lo tenemos que cambiar para fondos de venture capital, los fondos de capital emprendedor. ¿Cómo hacemos que el mercado mexicano de fondos pueda financiar proyectos de riesgo? Y para financiar proyectos de riesgo, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos? Ejemplos muy sencillos. En el 2009, el par de amigos que inventaron, fue alrededor del 2008, 2009, WhatsApp, de repente 2 salen con un producto y en 5 años venden el producto en varios billones de dólares. Seguramente el fondo de capital que les apostó a ellos, ahí ganó miles de millones de dólares porque le atinaron.
pero seguramente había 30 fondos en los cuales perdieron. Pero a la hora que hacen el balance de su capital, de cómo tomaron riesgos, pues salen ganando. Lo que está faltando en México para una parte de lo que es innovación y emprendedurismo de alto impacto es cómo mejoramos la regulación fiscal y la regulación general para que los fondos de capital de riesgo puedan tener mayor atractividad. Cuando un inversionista global analiza y dice, ¿dónde me conviene meter más mi lana? ¿En un fondo de capital de riesgo en San Francisco o en un fondo de capital en la Ciudad de México? Comparan cuál es mejor desde el punto de vista de tratamiento fiscal, de facilidad regulatoria, de cumplimiento de normas, y te das cuenta que hay muchos emprendedores latinoamericanos que están sacando sus proyectos por los fondos de mercado de capital de California, porque no tenemos el mecanismo regulatorio. Ayer me junté con los 20 actores más importantes del ecosistema de fondos y estamos trabajando una agenda de políticas públicas para simplificarlos, mejorar su tratamiento fiscal y que puedan ser competitivos. Es un tema que se resuelve desde el punto de vista de la alineación de los mercados. Ahora, desde el punto de vista de dinero público para el apoyo a la investigación de alto impacto, estás en un tema de los comunes que tienen grandes economías de escala. Yo mismo he visitado comunidades ejidales que se dedican a la producción de camarón y una primera parte para enfrentar el reto de cómo nos impactó la plaga esta que vino de Asia es cómo ayudarlos a tratar de que el cultivo antes era en tierra directa con estancamientos de agua. Encontramos una membrana que si tú la pones en el subsuelo nos cambió radicalmente la mortandad y nos empezó a ayudar a desinfectar las áreas que habían sido afectadas. Y esto lo hicimos con una contribución, ese recurso era del Instituto Nacional de Economía Social, y ves el efecto multiplicador que tiene de meterle un par de millones de pesos para que muchos ejidatarios tengan la posibilidad de reconstruir su actividad productiva. Eso evidentemente lo que tú estás haciendo va en la frontera de la ciencia y la tecnología. Y hay fondos mutuos con ACIT Economía que se dedican sencillamente a patrocinar esos temas de innovación que no solo benefician a quien los produce, sino tienen una economía a escala impactando cómo salvas a un sector de una manera integral. Lo que yo te invito es que dentro de los esfuerzos combinados lo hagamos buscando ya una vez que salga la definición de cómo le va a tocar a CONACYT el recorte, cómo podemos encauzar ese proyecto. Y si hay temas regulatorios, seguramente COFEPRIS tiene que ver mucho con ellos. Vemos el esquema de cómo está tratando COFEPRIS, porque estas vacunas son vacunas para el sector agroproductivo, en el caso del camarón, para ver cuáles son los esquemas regulatorios para que se lleve al mercado tu invención. Entonces, en concreto, quedamos pendientes, primero, para poder establecer una comunicación una vez que queden listos los fondos de CONACYT y ver si ustedes pueden participar en una convocatoria. ¿Sale? Esa fue la pregunta 2 de Ricardo. Y luego Maripaz, caimanes, cocodrilos y diversos animales exóticos. Maripaz, a veces en la responsabilidad de la política pública te comparto que hay varios retos. Todavía estás aquí, ¿verdad? Ahí estás. Fíjate que hasta en las negociaciones comerciales internacionales tenemos que tener muy presente dónde están nuestras fortalezas. Ahora que terminamos la negociación del TPP con 11 naciones de Asia y de las Américas, hay un capítulo ambiental y el capítulo ambiental quería ser muy rígido en cuanto al comercio de especies exóticas y nosotros fuimos muy cuidadosos que en la negociación no se tocara la viabilidad de lo que es la producción en cautiverio de especies exóticas. O sea, hay que castigar el tráfico indebido de especies exóticas en wildlife, en la vida abierta. Pero si tú las estás reproduciendo en cautiverio para el segmento de pieles exóticas, de productos de bolsas, zapatos, etcétera, finalmente la blindamos en la negociación para que no tuviera ningún efecto esta prohibición de comercio internacional de pieles exóticas. Y adicionalmente, sin duda, este es un tema central. Lo que estamos haciendo nosotros con la Subsecretaría de Industria es teniendo diálogos con industrias estratégicas para definir un programa, una agenda de acción. ¿Cómo les podemos ayudar? Lo hemos hecho con la industria del acero, lo hemos hecho con la industria textil, con la industria del calzado. Aquí lo que se me ocurre es que a todos los que están en el segmento de pieles exóticas, que de hecho la otra vez los conocí porque el Partido Verde quería lanzar una iniciativa
pues que prácticamente los iba a eliminar, y tuvimos que convencer a los diputados del Partido Verde que sí los apoyamos en sus temas ecológicos, pero que este no es un tema ecológico porque son especies en cautiverio. Entonces, lo que te recomiendo es que nos ayudes a conformar el grupo de diálogo y pensemos en acciones específicas para poder potencializar diseño, comercialización, apertura de nuevos mercados y poder fortalecer las acciones dentro de tu segmento específico. O sea, están muy bien organizados. Pero a mí me gustaría que esa asociación nos diga qué más podemos hacer para ayudar. Perfecto. Lo que necesitamos es de que nos puedan brindar ustedes un espacio donde les expliquemos de pe a pa lo que es la industria del cocodrilo y hasta qué punto estamos ya de avanzados aquí en México. Perfecto. Básicamente lo que necesitamos nosotros, todos los productores, es un apoyo económico porque pues ya 20, 30 años que hemos invertido capital propio, estamos ahorita ya ahorcados. Con todo gusto, y no sé si sé por aquí ProMéxico, alguien de ProMéxico, Rogelio Garza o alguien de la Subsecretaría de Industria. No ven, ni siquiera los que trabajan conmigo vienen a echar porras. Le dejo el encargo a Enrique Jacob para que nos organice una reunión. Pero sí les pido que yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar y hay que estar conscientes de cómo, de punto de vista de ayudarles en la promoción internacional, invitarlos a ferias, o sea, cómo podemos hacer a través de, no necesariamente transferencias monetarias, poderlos ayudar con los mecanismos que tenemos en materia de mercados internacionales y de otro tipo de acciones que podemos hacer juntos. Sí, como comentario anexo, estamos trabajando ya de común acuerdo también con las comunidades indígenas y todos aquellos que viven en la zona de humedales donde habita el cocodrilo, para que no solamente nosotros como productores de ciudad nos veamos beneficiados, sino que también las personas que están conviviendo con las especies en el medio silvestre y esta sea una industria factible para todos. Perfecto. Una cadena productiva cerrada. O sea, si tú estás de acuerdo, nos ponemos en agenda para poder llamar a todos los que tienen que ver con el sector, Muy la parte bien. de promoción, la parte de política industrial, para ver de qué manera podemos contribuir. Perfecto, muchísimas gracias por la atención y Gracias. pues, busco yo al licenciado Enrique Jacob, que también ya creo que nos conocemos, estuvo hace un año con nosotros en Chiapas. Tengo un correo oficial para que no nos pase como nos pasó en el caso del reciclamiento del vidrio. Cualquier cosa de que de repente este grupo no tenga la velocidad necesaria, tú puedes mandar a ildefonso@economia.gov.mx cualquier impresión de que el grupo no está avanzando. Muy bien, muchísimas gracias y Gracias. espero los 100 años del próximo año como familia trabajando con cocodrilos, festejarlo ya de que realmente hemos avanzado con este gobierno de manera particular. Muy bien. Gracias. Felicidades. Es el de economía. Perdón, se me olvidó un punto entre Ildefonso y Guajardo. ildefonso.guajardo@economia.gov.mx. Guillermo Ramos, recorte el presupuesto. Romero, perdón. Guillermo, a ver, aquí pues, lo que es negro y lo que es blanco es blanco. La Secretaría de Economía empezó en el 2013 con un presupuesto de 21,000 millones de pesos para todos sus programas. O sea, para la parte de promoción de exportaciones, para el INADEM, para el programa de ProSoft. El presupuesto que se está discutiendo hoy en Cámara de Diputados nos lleva con 9,500 millones de pesos. O sea, es menos de la mitad con la que habíamos iniciado este ejercicio. Sin duda, el Fondo del Emprendedor tiene un impacto importante. Es un fondo que ahora apenas está aspirando a tener 3.7 miles de millones de pesos, cuando en algún tiempo llegó a tener más de 10,000 millones de pesos. Eso nos va a obligar a enfocar, a no hacerlo disperso, a buscar puntos de impacto muy específicos y obviamente va a aumentar mucho la competencia por los fondos. Una de las cosas que se hicieron con el INADEM fue totalmente evitar la discrecionalidad que existía, crear comités de evaluación externos y tratar de que cada iniciativa compita por sus propios méritos para ver cómo, pero también como tú defines las convocatorias, es hacia dónde quieres impactar, cadenas de valor,
innovación de alto impacto. O sea, tienes que definir muy claramente. Entonces, nos obliga a ser muchísimo más precisos de la manera como vamos a tratar de impactar en el fondo. Entonces, sí hay un recorte muy importante y simplemente hay que hacer con eficiencia, hay que impulsarlo. Y hay que recurrir a todas nuestras alianzas para seguir soportando justamente con nuestros aliados un sistema que siga respondiendo a esta gran animosidad y expectativa que sin duda una sociedad que ya visualiza el emprendedurismo como un instrumento fundamental de desarrollo. Entonces sí, reconocer que hay un recorte y reconocer que eso nos lleva a un reto mucho más importante de cómo asignar los recursos. Gracias. Esa era la pregunta de Gilberto. Y luego teníamos de Ulises, el tema de universidades, el tema de patentes, que es un tema importante. Fíjate que el problema de patentes era un problema sistémico, a tal grado que la legislatura pasada tuvo que hacer un cambio fundamental, porque resulta que tenemos un gran sistema de investigadores a nivel nacional que están obviamente pagados con recursos públicos para la investigación y el desarrollo, y luego la ley no les permitía a estos investigadores asumir como propio los beneficios de un descubrimiento, porque como él estaba pagado con recursos públicos, no se podía beneficiar de lo que él inventara a partir de un sueldo de recursos públicos. Esto, cuando lo ves ustedes en el mundo, es una práctica pésima, porque no hay los incentivos para llevar al mercado y para llevar al impacto una investigación tecnológica que se convierte en innovación. Entonces, hubo una reforma donde ya se permite que el Sistema Nacional de Investigadores, aunque seas tú a sueldo de una institución pública, tú puedas reclamar como beneficio personal una parte muy importante compartida con la institución de tu innovación. Y esto cambia el parámetro de incentivos para poder convertir la investigación científica y tecnológica en investigación aplicable a los mercados o a los procesos productivos. Esto obviamente no resuelve totalmente el problema. Sigues teniendo el problema, Ulises, porque todavía no, las reglas de compartición de beneficios entre la institución y el investigador no han quedado totalmente establecidas y hay que establecerlo. Pero lo más importante es que el proceso, y tú tienes razón, el 90% de la patentación la hacen inversionistas extranjeros que traen sus tecnologías a México. Ahora, eso, si bien no es el óptimo, tampoco es malo, porque acuérdense que la innovación tiene varias vertientes. La innovación puede ser adaptar a un sistema que no tiene nuevas tecnologías, para a través del ejemplo generalizar nuevos procesos productivos. Se llaman innovación adaptiva. Ahora tienes innovación disruptiva, que es la que realmente cambia los paradigmas de procesos. Pero en este caso sí tenemos que alentar más la patentación de desarrollos e innovaciones hechas en México, y es parte de lo que junto con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y con el CONACYT se está tratando de alentar. Nosotros como sector presidimos el Comité de Innovación, no presidimos el Consejo de CONACYT, y tratamos a través de esta presidencia de encauzar lo más que podamos los recursos a que la investigación no sea etérea, o sea, no sea sobre la inmortalidad del cangrejo, sino que sea investigación aplicada a solución de problemas en mercados y en procesos productivos. Y ahí, sin duda, parte del diálogo que tenemos con los investigadores, con los emprendedores de alto impacto a través de la innovación, es cómo seguimos, como lo hicimos hace 2 años, modificando el marco regulatorio para favorecer estos procesos. Recursos, el caso de… Es Daniela, ¿verdad, Daniela? Daniela, de nuevo una disculpa, el tema lo tenemos que negociar con el SAT, tenemos que ver de qué manera se les da un tratamiento distinto en su combate a la piratería en materia de bebidas alcohólicas, y lo que hacemos es iniciar ese diálogo inmediato y te mandamos a decir. El siguiente es Sharon. Gracias, Daniela. Sharon Dueñez. Sharon, jitomates. Efectivamente tienes un tema, tú sabes que México, ¿cuánto te imaginas que exportamos de tomate? 1.500 millones de dólares al año. En frutas y vegetales somos el primer exportador para el mercado norteamericano. Estamos exportando en general al mundo 26,000 millones de dólares de productos agroalimentarios. Hace 20 años, cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio, decían, no, va a acabar con la agricultura de México, va a ser desastroso. Resulta que ahora nos hemos convertido en un país altamente eficiente para producción de frutas, hortalizas y vegetales.
a lo largo de este proceso, los temas agroindustriales han ido avanzando. Por ejemplo, compañías mundiales y nacionales. Hay una gran compañía en Jalisco que se dedica a aceites y oleaginosas, que es de capital nacional. Están todas las grandes agroindustriales, Nestlé, por ejemplo, que integra producción nacional. Y estamos realmente entrando en temas de transformación con valor agregado para el mercado de exportaciones. Seguramente en el caso, por ejemplo, un sector agroalimentario, dulces, galletas y chocolates. Pues ahora resulta que somos el principal productor de galletas para todo el mercado en América del Norte. Lo mismo pasa con el mercado de confitería. ¿Por qué? Pues porque hemos traído plantas que han generado empleos dentro del proceso. Hay esfuerzos también nacionales en el proceso agroindustrial. En el caso específico de tu ejemplo, estoy seguro que hay muchos derivados con valor agregado, en el caso del tomate, que también son procesados en México. Sin duda, la mayor parte se exporta de tomates frescos al mercado de Estados Unidos. El tema agroindustrial, el sector que más ha crecido en estos 2 años, uno de los que más ha crecido es el sector agroindustrial. Representa aproximadamente el 5% del Producto Nacional Bruto, pero su dinamismo sin duda nos lleva a nuevos parámetros. Nosotros en lo particular estamos trabajando en estados con vocaciones agroindustriales, como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, tratando de alentar justamente el valor agregado en estas cadenas. El otro día me vino a ver un exportador de todos los productos nutrimentales de confitería, de botanas nutrimentales y de confitería. El cuate se estableció en Chihuahua. De cero, hoy acaba de ganar el contrato de ser el supplier, el proveedor de botanas dietéticas para toda la organización Disney World alrededor del mundo. O sea, y el cuate vino a verme por una razón. Me dice, me está yendo a todo dar, estoy transformando cosas, o sea, estoy usando muchos productos mexicanos, cristalización de frutas, etcétera, pero tengo un problema, necesito importar mango. Entonces yo le digo, a ver, espérame, ¿cómo que vas a importar mango? Pues si lo que tenemos en Guerrero, en Veracruz, en Chiapas, pues es mango. Dice, sí, nada más que hay una variedad de mango para hacer las golosinas de mango, enchiladas, que es un mango sin hebra, y es el que se usa a nivel internacional. Entonces me dice, necesito que me des permiso, porque yo tengo restringida la importación de mango porque somos productores de mango. Entonces necesito que nos den permiso, en regla se llama importación temporal, para importar mango y poder competir en los mercados globales de esta golosina que está siendo muy exitosa, el mango enchilado. Entonces yo tengo que hablar con los productores de mango nacional, primero para que entiendan que esta empresa necesitamos apoyarla, pero al mismo tiempo para empezar a sembrar en México la variedad de mango que este cuate requiere para poder ser exitoso en sus procesos de exportación. Entonces, no es una chamba fácil el hacer los equilibrios entre el sector productivo básico y el sector transformador, y a veces requiere alinear objetivos y poder integrar cadenas de valor en ese sentido. Y tienes mucha razón, pero eso es donde estamos justamente tratando de enfocar el esfuerzo. Y ahí es, el tomate nos da un gran ejemplo, Sharon. En la negociación última del TPP, incorporamos el capítulo de derechos laborales y ambientales. Cuando hicimos NAFTA hace 20 años no estaban, por lo tanto no eran asociados con sanciones comerciales. Lo que te obliga es a que cumplas tus propias leyes laborales. Y el sector industrial al principio no estaba muy de acuerdo. Y yo les dije, señores, ahora después de 20 años hay que incluir los derechos laborales como parte de nuestros acuerdos. ¿Por qué? Porque no se vale que si el sector productor de tomates es tan exitoso y exporta $1,5 millones de dólares, 1.500 millones de dólares al año, no tenga que ser supervisado y monitoreado para que los trabajadores migrantes de Chiapas no duerman en cajas de tráileres, para que los niños tengan escuelas temporales cuando migran sus padres, para que esos niños no sean expuestos al cultivo del tomate y no sean expuestos a insecticidas o pesticidas. O sea, si unos ganan en el comercio internacional, tienen que ganar todos, no a costa de unos se va a hacer el negocio para otros. Y entonces ese modelo de tratados es justamente lo que está representando en el siglo XXI las nuevas negociaciones comerciales e internacionales. Finalmente, la última pregunta es la número 8 de Priscila. Don Prisciliano, perdón, ya le cambié de nombre y de sexo. Ya andaba yo muy… Imagínese, y luego es mi distrito, la próxima vez que me presente a elección de ahí no va a votar por mí. Usted trata un tema muy específico, es el ahorro de energía, pero vayamos a ampliar el tema, porque el tema va más allá
de seguramente la tecnología que usted trae para que los municipios ahorren en su alumbrado público y en sistemas de ahorro específico a través de tecnologías. El problema va más allá. Hoy, una de las grandes lecciones del mundo, y lo escuchamos en el debate justamente de los candidatos en Estados Unidos, es que el cuidado, la sustentabilidad y el cuidado ambiental ya es un negocio por sí mismo. O sea, no es un sacrificio ser sustentable, puede ser altamente lucrativo ser sustentable. Y es ahí donde los mercados se tienen que generar, y en el caso específico mexicano, a gran escala, tuvimos una gran experiencia. Cuando se hizo la famosa ley de que para el año 2025 tenemos que tener una proporción mínimo del 30%, 35% de energías alternativas, o sea, no fósiles, los industriales se preocuparon mucho porque dijeron nos van a encarecer la electricidad. Pues acabamos de hacer al principio de este año una subasta para generación eólica y generación solar y resulta que bajamos el costo del kilowatt hora de $70 a $40, que fue una marca mundial de abaratamiento. Déjame más terminar, no sea así. O sea, estoy llevando su ejemplo a un ejemplo amplio y lo que quiere decir es que se están generando las condiciones para que las energías alternativas y los ahorros los podamos reflejar como un buen negocio en los mercados. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta que ya inauguramos terminales eólicas en diferentes municipios en Nuevo León, en General Bravo, en La Rumorosa, dentro de lo que es Baja California. O sea, se está expandiendo la oferta dentro de lo que es la privatización y la distribución dentro del sector eléctrico. Y ahora sí, revíreme. Sí, o sea, la cuestión eólica no es de ahorita, ¿sí? Pero se mejoraron las condiciones. Sí, me tocó participar hace 5 años en la construcción del parque eólico de La Ventosa en Oaxaca. Y personalmente desarrollé un proyecto para una amiga en Galeana, ¿sí? Fue un proyecto particular, también fue eólico, aprovechando las Pero sí está de acuerdo conmigo que esa vez que usted lo hizo, usted no podía vender la energía directamente a los consumidores. No, ni la podía. Y ahora la ley permite que quien la produce la puede comercializar, la puede distribuir y puede ir a competir en el mercado entre diferentes alternativas. Esa es una apertura que se dio ahora recientemente, muy acertada, porque sí teníamos la restricción de que si yo producía a partir de celdas solares o de sistemas eólicos, no podía producirla ni para mí mismo. Exacto, se la tenía que dar a la comisión. La ley, Comisión Federal de Electricidad, me lo prohibía. Ahorita no, ahorita ya está dada la apertura. Por eso mi inquietud, ¿verdad? Porque sí es cierto, hay parques eólicos, pero son a gran escala, ¿sí? No a nivel doméstico, vamos a decir en mi caso, ¿no? Que pretendo apenas introducirlo en municipios, a nivel doméstico comercial, todavía como pequeño. Pero solo para entender más su ¿no? negocio, usted ofrece cambios en los instrumentos de uso, por ejemplo, focos cargables con energía solar, ahorros de sistemas, o sea, ¿usted está en el lado de la eficiencia del consumo o en el lado de la oferta de la electricidad? En el lado de la eficiencia en el consumo y ahorro a la vez, o sea, en el lado de calidad y ahorro de energía eléctrica, ¿sí? Específicamente. Pero le digo, afortunadamente ahorita a través del Centro de Apoyo Empresarial de Apodaca, ya se fijaron en mí, bueno, específicamente la licenciada Carla Martínez Elizondo y el licenciado Héctor Ayala, que pusieron atención en mí, pues ya se está desarrollando, ¿verdad? Nada más que es a nivel local. Con todo gusto, aquí veo al secretario de Desarrollo Económico de Apodaca aquí frente a nosotros. Vemos el caso con ustedes y vemos exactamente cuál es el ejemplo modelo. Nos ayudaría mucho a entenderlo porque lo podemos multiplicar y con todo gusto lo hacemos un caso de estudio. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, don Prisciliano. Muchas gracias por la paciencia, ya llevamos aquí casi 2 horas y casi todos permanecemos.